Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy vamos a ver los 5 principales errores en la asignatura de física y química que cometen los estudiantes. Javier, es que me equivoco más que una escopeta de feria. ¿Qué hago para solucionarlo? Pues aquí estamos para solucionar ese tipo de problemas. Esto ya es como ir al psicólogo, ¿no? Me cuentas tus problemas y aquí los resolvemos. Bueno, pues vamos al lío, vamos con la física y química. Además, una cosa que me habéis preguntado también por privado varias veces y es algo que como profesor de distintos estudiantes, creo que más o menos os puedo dar una visión general de cuáles, en mi opinión, son los consejos generales y los errores principales que cometemos como estudiantes de física y química, sobre todo en secundaria, ¿no? Donde a lo mejor no tenemos todavía esa forma de pensar más científica y entonces vamos a por esos errores típicos y sobre todo cómo podemos solucionarlos, ¿no? En física y química. Vamos ya con el primero. Suscribiros, por cierto, al canal, a la newsletter y a todos los sitios, Instagram, TikTok, etcétera. Es el de querer poner el resultado ya de ya, ¿no? No tenemos el enunciado y queremos poner el resultado del problema ya de ya. Y a veces hay que pensar un poquito. De hecho, aquí os he dejado también un método en el que explico cómo se resuelven los problemas de física y química paso a paso, que tenéis que hacer diagramas, que tenéis que leer el enunciado, que tenéis que poner la fórmula, que tenéis que hacer el desarrollo de las ecuaciones, que tenéis que justificar la respuesta si fuese la pregunta, aunque en líneas generales casi siempre hay que como mínimo poner una frase, ¿no? Que sea a modo de conclusión, es decir, que realmente los problemas de física y química no es dar una respuesta. Esto no es como quién quiere ser millonario, que tienes A, B, C, D y es una de esas cuatro opciones. No, tiene una elaboración de la propia respuesta, tiene una justificación que además muchas veces son puntos que se pierden de forma tonta, ¿no? Sobre todo si es algo que lo sabes y que por ahorrarte no saliva, porque lo estamos escribiendo, ahorrarte saliva o ahorrarte boli, ¿no? Que los exámenes suelen ser escritos por ahorrarte boli, pues te estás perdiendo medio punto o un punto de una forma muy tonta, ¿no? Sobre todo si la sabes, ¿no? Pues no solo es el resultado, sino por supuesto las unidades, por supuesto una justificación si te lo piden, el desarrollo del problema, ya que te lo sabes, por lo menos, no te digo que te luzcas, pero por lo menos demuestra que de verdad sabes hacerlo y haz todos esos pasos que muchas veces son muy sencillos, ¿no? Porque poner un dibujo, pues no es algo que te cueste. Si has hecho una cuenta matemática, pues si la has hecho de cabeza, incluso escríbela también, puesto que todo eso ya te digo que suma muchísimo. El segundo consejo, pensar que con la memoria nos vale, ¿no? Y decimos, no, todo esto me lo memorizo en un día, todo esto me lo estudio mañana y ya me lo sabré. No, la física y química no es así. Muchas veces la memoria nos es útil, es un recurso que puede servir, pero la realidad es que en física y química no se trabaja así, ¿no? Física y química trabajas, digamos, muy de forma distinta desde un tema a otro, incluso ya desde la propia asignatura, donde física es una parte y química es otra, pues evidentemente si tiene dos nombres es porque hay diferencias, ¿no? Entre esas dos áreas. Es verdad que están muy relacionadas, porque son dos ciencias que tienen mucho que ver, pero hay otras cosas donde no, ¿no? De hecho, la teoría es muy distinta, los tipos de problemas, en química tenemos formulación, tanto la parte de orgánica, que ya sabéis que es la que tiene carbono, que es la que tiene, pues eso, grupos en las que principalmente aparece el carbono, pero bueno, también hay alcoholes, cetonas, aldehídos, etcétera. Y en física no, ¿no? En física solemos tener más problemas de dinámica, de, mm, de equilibrio mecánico, los problemas, por supuesto, de movimiento de los cuerpos. Entonces, incluso entre los problemas ya son distintos, ¿no? En química también tenemos estequiometría, que es la parte donde más hay problemas, ¿no? La parte de reacciones químicas, la parte de disoluciones, todo eso. También hay muchísimas más partes, pero bueno, para que os hagáis una idea. Y la verdad es que no nos vale con la memoria, ¿no? La verdad es que nos pensamos eso, que nos vale con estudiarnos todo el último día antes de un examen y la realidad es todo lo contrario, ¿no? Es tener unos métodos que son los que se utilizan en ciencia, que es hacer los problemas paso a paso, que es lo que os he explicado antes. Por supuesto, respetar magnitudes fundamentales y sistema internacional, sobre todo eso, sistema internacional, los factores de conversión, hay que tener una mínima parte de matemáticas, es decir, no es memoria, de hecho, la memoria que se necesita para física y química es muy poca, ¿no? A lo mejor si estás en secundaria, pues te tienes que aprender los nombres de las fórmulas y la propia fórmula, pero más que eso, es sobre todo aplicarlo. Por eso os digo que no es la memoria, sino que al final caminante no hay camino, ¿no? Se hace camino al andar, ¿no? Que decían
decía Antonio Machado. Así que pues eso, es que es verdad, ¿no? Se hace camino al andar, así que hay que estudiar con papel y boli más que solo con la cabeza. El consejo número 3 es el de confundir las fórmulas, ¿no? Muchas veces no somos capaces de, pues eso, lo que os estaba diciendo antes de las fórmulas, no somos capaces de aplicarlas bien. Sobre todo muchas veces nos liamos porque a lo mejor yo en los apuntes la tengo con una letra, en los apuntes del profesor me han puesto otra letra y estudiamos por internet y entonces hemos visto la misma magnitud, pero escrita de otra forma distinta, escrita con otra letra y a lo mejor nos liamos bastante con eso, ¿no? Realmente son tonterías, ¿no? Porque es algo que en física y química te da igual utilizar una letra que en otra para una misma magnitud, aunque es verdad que bueno, hay que intentar utilizar las que más se utilizan, o por ejemplo, utilizar el sistema internacional. Mm, si nos acordamos cuáles son las magnitudes fundamentales y las unidades en el sistema internacional, pues luego en los problemas nos va a ser mucho más útil, nos va a ser relevante porque vamos a utilizar esas que son luego las que realmente se utilizan en los exámenes, en los ejemplos resueltos, en lo que te ponga tu profesor. Entonces siempre va a ser beneficioso utilizar todos esos convenios de sistema internacional, magnitudes fundamentales, factores de conversión. mm, Al final los métodos que siempre funcionan. Otra cosa también con respecto a las fórmulas, y esto pasa muchísimo, es que a lo mejor una fórmula se puede escribir de 3 formas distintas o de 5 formas distintas, puesto que no deja de ser una ecuación matemática en la que puedes despejar las propias magnitudes, ¿no? Por ejemplo, en el movimiento rectilíneo uniforme en que aparece la posición, aparece la velocidad, pues no es lo mismo que aparezca, perdón, sí es lo mismo que aparezca la posición despejada que aparezca la posición despejada. O sea, no es lo mismo visualmente, pero realmente es la misma fórmula. Pues eso es a lo que me refiero. Si podemos memorizar una sola fórmula que realmente me permita mm, calcular la distancia, calcular la velocidad, calcular el tiempo, mucho mejor. Si nos tenemos que aprender o tenemos que poner en el formulario 3 fórmulas distintas o 5 o las que sean, pues evidentemente nos va a costar más, lo vamos a entender menos cuando tengamos el examen y a lo mejor no me acuerde cuál era la que iba en el numerador y cuál era la que iba en el denominador, pues no tengo ese recurso para poder despejarlo y entonces poder asegurarme cuál era la que iba en el numerador y cuál era la que iba en el denominador. Yo muchas veces hago eso, ¿no? No me acuerdo de la fórmula exacta y la deduzco, ¿no? Hay muchas fórmulas que se pueden deducir, ¿no? De hecho, en los vídeos de física y química del segundo de bachillerato os pongo muchos ejemplos de eso, de fórmulas que se pueden deducir y así os tenéis que aprender menos fórmulas, ¿vale? Si lo queréis, le queréis echar un vistacillo, pues lo podéis hacer porque de segundo de bachillerato me parece que hay muchísimo ejemplo. Consejo número 4. Nos pensamos que todo es matemática. En física y química pues hay diferencias con respecto a las matemáticas. Hay muchas similitudes por el hecho de no dejar de ser asignaturas de ciencia, pero tenemos esa parte de que los problemas tienen un método. Creo que hay más, bueno, no sé si decir si hay más o menos teoría, pero creo que en física tiene que estar todo como más justificado, que tiene que estar basado, pues eso, en unos principios fundamentales científicos, pues desde las leyes de las reacciones químicas, de las leyes de Newton, de todo, ¿no? Al final, cada vez que ponemos algo con cuentas numéricas, cada vez que ponemos una fórmula, viene en base a una experimentación, en base a unos resultados teóricos, en base a unos resultados científicos que, bueno, son los de siempre, ¿no? Los que aparecen en vuestros libros. Pues entonces, son diferencias, ¿no? Y luego también la parte de las unidades, es por supuesto en matemáticas no suele haber unidades, alguna vez las puede haber, pero bueno, en física y química hay que poner las unidades. No sé, hay muchas cosas hay muchas diferencias que nos pensamos que eso, ¿no? Lo que os decía antes, ¿no? Que nos pensamos que es poner un resultado y ya está. Y la realidad es que hay muchísimas más cosas. Y el último consejo, creo que está un poquito relacionado con esto, es el de utilizar bien las unidades, las magnitudes también, pero sobre todo las magnitudes, perdón, sobre todo las unidades, porque yo creo que es una cosa que se nos olvida muchísimo, ¿no? Decimos, la fuerza es 8, pero ¿8 qué? Newtons, kilopondios, metros, por supuesto, no pongáis 8 metros porque si no voy a vuestra casa a buscaros y, y a daros una colleja, ¿no? Bueno, pues es que es la verdad, ¿no? Tenemos que utilizar magnitudes fundamentales, unidades fundamentales,
sistema internacional siempre que podamos. Y lo que os he dicho antes, ¿no? Que el resultado no es un número, ¿no? Digamos que la ciencia más o menos tiene unas leyes, tiene unas reglas, una forma de trabajar y hay que respetarla. Hay que ser respetuoso con los señores, con Newton, con Einstein, con Marie Curie, con Dalton, con Maxwell, con todos esos que han realizado un trabajo muy importante y que gracias a todo ese trabajo, pues muchas cosas que tenemos en el día a día han visto la luz, entendemos mucho mejor el mundo que nos rodea y hay que respetarlo. Así que ya sabéis, sistema internacional, saber emplear bien los factores de conversión, sobre todo, más que emplear bien los factores de conversión, que sepáis cambiar de unas unidades a otra. También tenéis que tener en cuenta que, por ejemplo, los resultados numéricos nos dan una pista tremenda sobre si un problema de física y química está bien o mal, que es algo muy útil, ¿vale? Que es algo muy útil, puesto que si tú sabes, por ejemplo, que el índice de refracción, que es un concepto de óptica, nos sale negativo, pues tú sabes automáticamente que ese problema está mal, ¿no? Pues hay muchos ejemplos similares de magnitudes que no pueden ser negativas o que no pueden ser mayores que uno o menores que uno o mayores que X número o que suelen tener este orden de magnitud. El orden de magnitud es como el tamaño del, de algo, ¿no? Por ejemplo, los seres humanos que medimos aproximadamente todo entre metro y medio y 2 metros, pues nuestro orden de magnitud es uno, ¿no? Porque es de ese orden, ¿vale? Es muy cercano a uno, ¿vale? Los órdenes de magnitud se dan en función del exponente de la notación científica, ¿vale? Si es algo tipo 10 metros, 12 metros, 8 metros, bueno, 8 metros ya sería uno, ¿no? Pero bueno, 12, 14, 16, pues ya sería factor de conversión del 10 elevado a 2, perdón, de 10, perdón. O sea, sería ese orden de magnitud, tipo 10, o si es algo tipo 100, 120, 200, ya es un orden de magnitud 100, ¿vale? O 1000. Entonces, en función de los órdenes de magnitud, pues nos podemos ayudar en eso para saber si un problema está bien o está mal. Si me sale que la masa de la Tierra son 500 gramos, pues sabemos automáticamente que está mal, ¿vale? Porque, evidentemente, la masa de la Tierra es de un orden, de además, os lo voy a decir, si no me equivoco, es de 10 elevado a 24, ¿no? 10 elevado a 24 kilos, creo que es 5,98 por 10 elevado a 24, no sé si lo estoy confundiendo con la del Sol, pero bueno, que por supuesto no va a ser nunca 100 gramos. Así que simplemente que lo tengáis en cuenta, que tenemos esas leyes de la ciencia, esas reglas de la ciencia, esa forma de trabajar en ciencia, que es todo lo que os he dicho en este vídeo, que son errores que son muy fáciles de cometer y que pues habituándonos a no cometerlos, a entender también por qué se utiliza todo eso y viendo vídeos como este, pues podremos entender estas cosas y evitar errores que son muy sencillos de cometer. Bueno, si os ha gustado este vídeo, suscribíos al canal para ver muchos más vídeos relacionados. Si os ha gustado, pero no tenéis tiempo para veros todos los vídeos o para algo que se os escape o para los próximos vídeos que vaya a crear, ya sea de física y química, de hacer resúmenes de universidad, de carreras universitarias, de selectividad, si no tenéis tiempo o si solo podéis ver uno al mes o uno cada 2 meses o algo por ese estilo, suscribíos a mi newsletter porque estoy haciendo una cosa ahora que es pasaros el resumen de los vídeos en la newsletter por escrito, ¿vale? Así que nada, espero que os haya servido, que no cometáis estos errores y nos vemos en el siguiente vídeo. Sed felices, sed buenos y por la sombra y chao, 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 chao.